¿Crees que eres superdotado pero nunca te hiciste una prueba que confirme tus sospechas? O tal vez conoces a alguien que crees que puede serlo. Generalmente se considera que una persona es superdotada cuando su coeficiente intelectual está por encima de 130, mientras que la inteligencia promedio se ubica en torno a los 100 puntos. Pero la superdotación no la delata solamente un alto coeficiente intelectual, sino que también puede manifestarse a través de otras características. Llegó la hora de confirmar o desechar tus sospechas. En este vídeo voy a compartir contigo todas las señales que delatan a las personas superdotadas. Te invito a que en una hoja vayas apuntando cuántas de estas cumples y hagas el recuento final. ¡Empezamos! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Tienes una alta curiosidad intelectual. Tener una sed constante de conocimiento y mostrar un profundo interés por una amplia variedad de temas es un rasgo común en las personas superdotadas. Creatividad e imaginación. Eres capaz de generar ideas originales y ver conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados. Pensamiento analítico sobresaliente. Si eres capaz de analizar y evaluar la información de manera profunda y sofisticada, es probable que seas superdotado. Alta capacidad de aprendizaje. Tienes la capacidad de asimilar y comprender rápidamente nueva información y conceptos. Memoria excepcional. Tienes una memoria notablemente fuerte y puedes recordar detalles y eventos con gran precisión. Te olvidas de las trivialidades. Eres capaz de recordar datos muy complejos y complicados, pero te olvidas de cosas simples de tu vida cotidiana y personal. Esto pasa porque no prestas mucha atención a lo que no consideras importante. Pensamiento abstracto. Tienes la capacidad de pensar en términos abstractos y comprender conceptos complejos. Rapidez mental. Eres capaz de procesar información más rápido que cualquier persona y de hacer conexiones rápidas entre diferentes ideas y conceptos. Altas capacidades de resolución de problemas. Se te da de maravilla encontrar soluciones creativas y eficientes a problemas complejos. ¿Te aburrías en la escuela? Las clases te resultaban repetitivas y fáciles, así que desconectabas con facilidad y te aburrías con mucha frecuencia. Alta autoexigencia. Tiendes a establecer estándares elevados para ti mismo, esperas mucho de ti y te esfuerzas por alcanzar la excelencia en tus áreas de interés. Perfeccionismo. Y no solo te exiges mucho, sino que buscas la perfección en todo lo que haces, lo cual te puede llevar a una alta autocrítica y a avanzar muy despacio en tus proyectos. ¿Te gusta aprender? Sientes una fuerte pasión por el aprendizaje y el logro. Independencia. Tiendes a ser autodidacta y tienes una gran capacidad para trabajar de manera autónoma. Hiperfoco y especialización. Puedes sumergirte profundamente en un tema o proyecto y dedicar largos periodos de tiempo a su estudio o exploración. Pensamiento divergente. Eres capaz de generar múltiples soluciones y perspectivas diferentes para un problema dado, soluciones a las que la mayoría de personas no habrían llegado. Razonamiento avanzado. Posees unas habilidades avanzadas de razonamiento lógico, mayor de lo normal, que te permiten analizar y sintetizar información compleja con cierta facilidad. Alta motivación intrínseca. A menudo encuentras motivos que te impulsan a adquirir más conocimiento y a la consecución de tus metas, sin necesidad de recibir motivación externa. Pensamiento crítico. Tienes la capacidad de analizar y evaluar de manera crítica la información, cuestionando suposiciones asentadas y llegando a conclusiones fundamentadas. Sobreanálisis e inacción. Tiendes a pensar demasiado sobre las cosas, a analizarlas en exceso y eso muchas veces te lleva a no actuar o a dilatar mucho el momento de pasar a la acción. Hiperactividad mental. Tu mente no para, tienes una gran energía mental y puedes tener múltiples ideas y pensamientos en constante flujo. Búsqueda de desafíos intelectuales. Buscas constantemente desafíos intelectuales y puedes aburrirte con tareas que consideras demasiado fáciles o repetitivas. ¿Te gustan los juegos? Ya sean de mesa, videojuegos, de todo tipo, siempre y cuando sean retadores. Ejercitas la mente, te ponen a prueba y pueden suponer un desafío intelectual. Intensidad emocional. Tiendes a experimentar emociones de manera intensa y profunda. Poca expresividad.
Si bien experimentas emociones intensas, no sueles expresarlas o tienes dificultad para hacerlo. Confías en las personas. Tiendes a creer y a confiar en las personas. No sueles desconfiar de ellas salvo que encuentres motivos de peso para hacerlo. Perspectiva amplia. Tienes la capacidad de ver el panorama general y hacer conexiones entre diferentes ideas y conceptos. Persistencia. Eres perseverante y muestras una gran determinación para superar obstáculos y alcanzar metas. Sentido del humor ingenioso. Tienes un sentido del humor agudo y aprecias la ironía y el ingenio. Sensibilidad artística. Puedes tener una apreciación especial por el arte, la música, la literatura y otras formas de expresión creativa. Desarrollo temprano del lenguaje. Comenzaste a hablar antes de lo esperado y ya en tu infancia tenías un vocabulario extenso para tu edad. Haces muchas preguntas. Desde niño hacías muchas preguntas y ya en la edad adulta las sigues haciendo. Te distraes fácilmente. Tu mente se mueve tan rápido que a veces el constante flujo de pensamientos te produce dificultades para concentrarte en una sola tarea. Observación detallada. Prestas gran atención a los detalles y puedes notar cosas que otros pasan por alto. Preguntas complejas. Haces preguntas complejas y elaboradas a las que no se puede llegar sin una profunda comprensión del tema. Rendimiento académico destacado. En tu infancia y adolescencia obtenías calificaciones sobresalientes y destacabas en áreas específicas. Participación en actividades extracurriculares. Sobresales en actividades como debates, competencias académicas, arte, literatura o música. Amistades inteligentes. Tienes amigos muy inteligentes o buscas relacionarte con personas que compartan tu nivel de capacidad intelectual e intereses. Nunca dejas de aprender. No importa cuánto sepas de algo, nunca es suficiente y sigues aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades a lo largo de tu vida. Adaptabilidad. Eres capaz de abordar y resolver situaciones nuevas y complejas con facilidad. Vocabulario rico. Tienes un vocabulario más amplio y enriquecido que la mayoría de personas y utilizas mejor el lenguaje. Dices tacos. Por extenso que sea tu vocabulario, no rehusas a utilizar palabras malsonantes si la ocasión es oportuna. Tienes pereza. La pereza puede ser una señal de inteligencia excepcional, porque te resulta fácil quedarte quieto pensando y no hacer nada. Eres una persona solitaria. Te gusta pasar tiempo contigo mismo y disfrutas mucho de tu propia compañía. A menudo las personas superdotadas tienden a ser solitarias. Capacidad de razonamiento muy temprana. Ya desde muy pequeño tenías una capacidad de razonamiento muy avanzada para tu edad y hacías preguntas que no son propias de un niño. Rebelde. Tal vez no montas revoluciones, pero sí te cuestionas la autoridad y las reglas establecidas. Cuantas más de estas características reúnas, más probable es que el tuyo sea un caso de superdotación. Ten en cuenta que no hace falta que reúnas todos estos rasgos para ser superdotado, y tampoco te olvides de que el porcentaje de personas superdotadas en el mundo es muy bajo, así que el que cumplas con algunos o con muchos de estos rasgos no te asegura al 100% que seas una de estas pocas personas. ¿Ya los has anotado? ¿Cuántas de estas señales se cumplen en ti? ¿Crees que tienes una inteligencia superior a la media? Puedes decírmelo en los comentarios. Y ya de paso, suscríbete a este canal. ¡Hasta la próxima!